Muchas gracias. Me encanta que me hagas publicidad del libro aquí entre médicos, entre pediatras. Es un verdadero placer, es un honor estar con vosotros. Le comentaba a Miguel Ángel que doy habitualmente charlas de divulgación a público general, pero es la primera vez que me invitan en un curso médico. Así es que me hace mucha ilusión. Yo hice la carrera de medicina en el Pleistoceno y ya casi se me ha olvidado, pero es verdad que siempre me he dedicado a la divulgación, no desde la clínica, pero sí desde el periodismo, porque también me doctoré en comunicación audiovisual, además de medicina en el área de neurociencias. Así es que estoy encantado de estar aquí hoy con vosotros. Quiero darle las gracias tanto a Miguel Ángel, a María Dolores, a María Jesús, por haberme invitado, por haberse acordado de mí. Muy bien. Bueno, los secretos del cerebro infantil. La neurociencia es el conocimiento más interesante que existe, porque el cerebro, sin duda, es el objeto más misterioso del universo. Me he dejado aquí. Ahí está. Explorar el cerebro nos permite conocer lo que pensamos, nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, lo que amamos, nuestras acciones. Si me pasan la diapositiva, por favor. Gracias. Voy a dividir esta charla en varias partes. Por una parte voy a hacer una revisión de lo que hoy se sabe de cómo funciona el cerebro. Después me voy a detener en aspectos que tienen que ver ya con el cerebro de los niños y adolescentes y os terminaré hablando del fascinante presente y futuro de la investigación sobre el cerebro, que es una materia que ya casi nos hace tocar la ciencia ficción con las yemas de los dedos. El cerebro humano ha evolucionado a lo largo de millones de años hasta configurar su forma actual, esta forma tan fea, una masa gelatinosa que pesa aproximadamente 1,5 kilos. Nuestro cerebro funciona, ya lo sabéis, como una máquina eléctrica y química que dispone de 86.000 millones de neuronas, que generan apenas 20 vatios de corriente eléctrica continua. Es el equivalente al consumo de una bombilla de una linterna. Y cada neurona se conecta de media con otras 5.000, aunque el número de contactos puede ser hasta 10 veces más, hasta establecer 430 billones de sinapsis o conexiones de comunicación. Si pudiésemos extender las neuronas de nuestra cabeza, obtendríamos un cable de una longitud de entre 150.000 y 180.000 kilómetros, suficiente nada menos para dar 4 veces la vuelta a la Tierra por el ecuador. Cada impulso nervioso viaja a unos 360 kilómetros por hora, recorre todo el organismo, de la cabeza a los pies, en 2 décimas de segundo. Según trabajos llevados a cabo por investigadores del Instituto Salk de Estudios Biológicos, un cerebro puede almacenar el equivalente a 4,7 petabytes de información, o sea, la capacidad equivalente a la que necesitaríamos para grabar 5 millones de horas de vídeo. ¿Y cómo hablan las neuronas entre sí? Pues dialogan entre sí mediante un proceso químico y eléctrico. Ya sabéis, cuando el impulso llega al axón, la neurona libera el espacio entre célula y célula el neurotransmisor, que cuando se fija en la otra neurona la excita y permite así que se propague el impulso siempre en la misma dirección. Esta imagen es una imagen real de un cerebro en acción. Y esto que vais a ver ahora es una simulación. Pero lo más sorprendente de todo es que la evolución ha logrado que ninguno de estos trillones de conexiones eléctricas se produzca al azar. Todas ellas se conectan de forma precisa, con las neuronas exactas que permiten la transmisión de la información. Buscan y establecen las redes que nos permiten dar una respuesta a una pregunta, hablar, movernos, pasear el perro, ver una peli o escuchar un concierto. No somos nuestro cerebro, como muchas veces se dice. Somos esto, somos nuestro cerebro en acción. Cuando aprendemos a hablar, creamos determinadas redes nerviosas, cuando leemos un libro, cuando nos enamoramos, cuando aprendemos a montar en bici. Y ahora mismo, al escucharme, vuestro cerebro está procesando lo que os digo, creando una red específica con mi cara y con mi voz, aunque parezca mentira. Se transforma físicamente con el sonido, como lo hace con cualquier otra experiencia que puede tener a lo largo del día. Cada emoción, cada aprendizaje, cada idea, cada recuerdo activa eléctricamente una compleja red capaz de encenderse y apagarse a medida que la usamos o dejamos de usarla. El cerebro aprende creando conexiones. Las neuronas que se disparan juntas siguen juntas y se organizan en patrones de información. Así se organiza cada uno de los pensamientos, acciones y sentimientos. Y
importante, cuantas más veces activamos una red, más se refuerza, mejor se consolida en la memoria hasta convertirse en rutina. El flujo de información eléctrica y química que procesa un solo cerebro, uno de nuestros cerebros a lo largo del día, es mayor que el que generan todos los teléfonos móviles del mundo al mismo tiempo. Eso solo con uno de nuestros cerebros. Con uno de nuestros cerebros. Esta actividad requiere energía. El cerebro apenas representa el 2% de la masa corporal, pero gasta mucho. Proporcionalmente, gasta el 20% de la energía que ingerimos mediante la dieta. Por eso, procesar información nueva requiere más gasto que repetir los patrones, las redes ya conocidas. Y por eso el cerebro es vago, el cerebro tiende a ahorrar. Algunos ahorran más que otros. Se calcula que el 90% de la información que procesamos cada día es idéntica a la del día anterior. El cerebro tiende a crear hábitos y rutinas porque es el sistema energéticamente más eficiente, más económico. Ya sabéis, nos levantamos a la misma hora, desayunamos haciéndonos el café de la marca de siempre, la misma cantidad de leche y azúcar, la misma taza, en fin, que somos completamente predecibles. El cerebro se divide, como sabéis, en áreas funcionales especializadas, en las que no me voy a detener de momento, pero sí hay estructuras cerebrales que me interesa hablar someramente porque nos van a ayudar particularmente a comprender su funcionamiento, como el sistema límbico. Está formado por áreas cerebrales que regulan la respuesta fisiológica ante determinados estímulos, como la memoria involuntaria, el hambre, el instinto sexual, las emociones. Lo que hace es interaccionar a gran velocidad con el sistema endocrino y con el sistema nervioso periférico sin que necesite estructuras cerebrales superiores. Y en el sistema límbico está la amígdala, se encarga de ponerle una etiquetita emocional a cada una de las informaciones que nos llegan desde los órganos de los sentidos. Y eso es interesante porque antes de que actúe nuestro cerebro racional, ella, nuestra amígdala, ya ha decidido si nos gusta o no. Lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, la persona con la que hablamos, o la idea que leemos o que nos cuentan. La amígdala procesa el miedo, pero se ha demostrado, además muy recientemente también, que participa en el circuito de recompensa cerebral, de eso que popularmente conocemos como tener o no tener química con alguien. Y lo que ya se sabe es que las emociones intensas no se olvidan jamás. Somos seres emocionales antes que racionales y nuestro hipocampo va a recordar fundamentalmente aquellas emociones intensas y de estas seguro que no os tengo que dar ningún detalle, todos nos acordamos. Por eso es importante también hablar en el sistema límbico del hipocampo. Es una de las estructuras más importantes del cerebro. Nada menos que es uno de los principales encargados de activar las redes de la memoria, crea y consolida los recuerdos y, por ejemplo, cuando está dañado dejamos de almacenar recuerdos nuevos. En la enfermedad de Alzheimer es una de las primeras estructuras que se daña. El cerebro primero decide si algo es de nuestro agrado, si nos da miedo o no, y después envía el pensamiento al lóbulo prefrontal y al neocórtex, que es la región que ha evolucionado más recientemente, se cree que en el último 1.000.000 de años. El córtex prefrontal, ya sabéis, es una corteza muy fina, 2 milímetros, está formada por surcos y por arrugas, se divide en 6 capas y sus 30.000 millones de neuronas recubren los lóbulos frontal y prefrontal, almacenando lo que somos, la experiencia que tenemos acumulada a lo largo de la vida. El neocórtex funciona de forma coordinada con el sistema límbico, es la región que se encarga de hacer las predicciones del futuro y las hace buscando siempre nuestra supervivencia y no la verdad. Esto sí que es importante. Nuestro cerebro no quiere conocer la verdad, lo que quiere es sobrevivir. Se encarga del pensamiento consciente, de la empatía, el control de los impulsos, resolver problemas, el razonamiento matemático y el lenguaje. Hablemos ahora del cerebro infantil. El cerebro de los bebés es como una esponja que comienza a procesar la información aún en el interior del útero. De hecho, al nacer, por ejemplo, el sentido del oído está ya desarrollado. Y después del nacimiento y hasta los 5 años de edad, el aprendizaje es más rápido y más eficaz de lo que nunca ya va a ser en toda la vida. Es una capacidad que permite la supervivencia.
Los seres humanos, como todos los seres vivos, venimos de fábrica con un buen puñado de cosas ya aprendidas que están anotadas en el código genético. Una de las más importantes es la capacidad de percibir las emociones de los demás. Esto hace posible el aprendizaje. Los bebés imitan las muecas, los sonidos exagerados que papá y mamá le representan. Este teatrito es el que le sirve al cerebro para ir componiendo las piezas que conforman el lenguaje. Antes de soplar la primera vela, las conexiones entre las neuronas se disparan a una velocidad que ya nunca más van a poder igualar. El cerebro llega a alcanzar hasta los 3 años el 60% de su talla adulta, el otro 40% de desarrollo no terminamos de construirlo hasta que cumplimos más allá de los 25. Algunos no terminan de construir cerebro hasta los 50 o más. Lo cierto es que tenemos mucha prisa por conocer cómo funciona el mundo. En estos primeros meses de vida, lo que hacemos es aprender de una manera mucho más difusa, menos definida que en la edad adulta, porque al bebé lo que le importa es entender las claves básicas que le van a permitir sobrevivir y los detalles ya vamos dejándolo, ya sí eso para más adelante. Nuestro cerebro aprende con ejemplos, con analogías, imitamos comportamientos, pensamientos y gestos de aquellos en los que confiamos. Ojo, de aquellos en los que confiamos. Esto es muy importante por lo que vais a ver ahora. Las redes nerviosas, los mapas cerebrales comprueban, como os decía antes, los centros emocionales, si aquella persona con la que interactuamos en cada momento es de fiar, si es agradable, si nos cae bien, o, en el mayor de los casos, si le amamos. Cuando el centro de emociones da luz verde, abrimos la puerta al aprendizaje y las llamadas neuronas de espejo son capaces de copiar y reproducir en nuestro cerebro los movimientos y las conductas del otro. También se pueden activar para compadecerse de aquellos que sufren, al poner en marcha idénticas redes nerviosas que las de aquellos a los que estamos viendo sufrir. El cerebro humano tiene múltiples sistemas de neuronas de espejo, se especializan en realizar y entender no solo las acciones de los demás, sino, importante, también sus intenciones. Vemos venir al otro, por dónde viene, el significado social de sus emociones y de sus comportamientos. Estas neuronas nos permiten entender a los demás directamente por imitación. Por ejemplo, la mayoría de la gente puede leer las emociones analizando instantáneamente la expresión de la cara, el tono de la voz, el lenguaje corporal. Y ello debido a que nuestras neuronas de espejo están simulando en nosotros mismos la actividad muscular ligada a cada emoción de la persona con la que estamos comunicándonos. Por eso se llama también las neuronas de la empatía, porque son las responsables de comprender las emociones de los demás. También un sistema fundamental para el desarrollo del lenguaje. Está demostrado incluso que cuando forzamos una sonrisa, el cerebro llega a liberar las sustancias químicas relacionadas con la sensación de estar alegres. Igual, pero al revés, cuando forzamos el llanto. Fijaos, el aprendizaje, lo vemos con este papá y este bebé, está íntimamente ligado a la confianza, al afecto que tenemos en aquellos que nos enseñan. Eso convierte a ese papá en el espejo del niño. Normalmente papá y mamá son nuestros primeros espejos. Se enseña y se aprende con el ejemplo de los demás. En los bebés recién nacidos, cada neurona va a establecer de media unas 2.500 conexiones. A medida que papá y mamá ya le van haciendo esto, cucamonas, el caudal de información que procesa el cerebro se dispara hasta alcanzar los 15.000 contactos por cada neurona, por cada célula. Y contra lo que se pensó en una época, ya se sabe que el niño no aprende nada en absoluto cuando los dejamos solos ante la tele, viendo un programa. Un programa de Baby Einstein o un episodio de Poco Yo en inglés, no vale de nada. Mucha gente se cree que puede servir de guardería dejar a los niños solos viendo la tele, pero no aprenden absolutamente nada. ¿Por qué no aprenden nada? Pues porque los niños más pequeños dividen el mundo en dos mitades. El de las cosas que responden a lo que ellos hacen, que son las que les permiten aprender, y el de lo que no responde, como la tele, que les deja el cerebro en fase de hibernación. Vamos a hacernos una pregunta. Hablando de redes, ¿el exceso de conexiones cerebrales causa enfermedades mentales? Pues es uno de los temas más en boga en los últimos tiempos. Y ayer mismo me comprobé que había, solamente el año pasado, en 2017, había 10.000 artículos publicados sobre esto. Y es que, a diferencia de lo que ocurre en las redes informáticas,
El cerebro es completamente plástico. Continuamente está modificando las redes, las conexiones, se adapta a la realidad para emocionarse, enamorarse, enfadarse. Nacemos con un cerebro hiperconectado y los billones de conexiones proliferan tras el nacimiento, como os decía antes, hasta duplicar su número final a finales de la infancia. El periodo de máxima plasticidad y aprendizaje se produce en los primeros años de la vida. Hasta los 3 años establecemos 1000 trillones de conexiones sinápticas. El cerebro alcanza el 60% de su tamaño y peso. Al llegar a los 5 años, el 85%. Y el máximo crecimiento ya en esta época corresponde a las zonas específicas como ser humano, las que implican el lenguaje, la zona parietal, temporal lateral y prefrontal del cerebro. Y aquí empieza el baile, aquí empieza ya lo verdaderamente interesante. Entre los 5 y los 7 años se produce una primera poda sináptica. ¿Qué hacemos? Pues limpiar el cerebro de las conexiones que no usamos. Ahí empezamos a dejar espacio y empezamos a reforzar aquellas conexiones que sí son útiles. Ahí es cuando, ya desde el principio, el niño va tomando conciencia de sí mismo, dependiendo de la madurez. Suele ocurrir entre el primer y el segundo año, lo sabemos porque el niño es capaz de reconocerse en un espejo y, por tanto, toma conciencia de su individualidad. Solo estamos compartiendo esto que hace esta niña con 4 especies: los orangutanes, los delfines, los elefantes asiáticos y los chimpancés. Bueno, no sé si somos la especie superior, pero ellos también lo hacen con nosotros. A partir de los 10 o 11 años se produce un segundo barrido, un segundo proceso de poda sináptica. Los circuitos siguen limpiándose a toda velocidad de conexiones duplicadas o triplicadas que ya no utiliza. Este mecanismo es el que permite que a través de la experiencia se refuerce nuestra capacidad de razonar y memorizar, se refuerzan las conexiones, especialmente la corteza prefrontal, y la mielinización protege las neuronas y, sobre todo, sirve para aumentar la velocidad de transmisión de señales. ¿Y por qué se produce la poda? Pues es posible, la poda es posible porque gracias a que el cerebro madura hay unas células, las microglías, que se van desplegando como verdaderos policías entre las neuronas. Son los agentes que sirven para garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema. Entre sus misiones están aislar y retirar las células dañadas, destruir microbios invasores y también, como os decía, podar las conexiones entre neuronas, las que no funcionan bien, las que ya no se usan o las que están dañadas. Eso es lo que permite precisamente la supervivencia y el fortalecimiento de las redes sanas. Esto pasa en cualquier persona que está sana. ¿Qué pasa cuando no está sana? Pues eso se preguntaba Cornelius Gross, el equipo del profesor Gross del Laboratorio de Biología Molecular Europeo, dijo: ¿qué pasa si dejamos sin microglías a los cerebros en crecimiento? ¿Qué pasaría? Claro, Gross sabía que no era muy ético hacerlo en niños, claro. Así es que recurrió a este grupo de ratoncillos muy sacrificados, que no le contestó, no le dijo si quería o no quería, y se modificaron genéticamente para que no pudiesen actuar sus microglías, para que no pudiesen actuar sus células cortadoras. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que los animalitos desarrollaron redes nerviosas que disponían de más contactos, claro, pero eran más débiles e inmaduros esos contactos. Y cuando se escanearon sus cerebros, descubrieron que se habían debilitado todas las conexiones, por lo menos de una buena parte del cerebro, la conexión con la corteza prefrontal, que en los humanos, como veíamos, se encarga de las funciones superiores, la planificación de acción a largo plazo, el control de los impulsos. Pero lo más interesante para Gross, según decía en su artículo de conclusiones, es que los ratoncitos se comportaban como autistas. Dejaban de interesarse por mantener contacto con sus madres y con otros roedores. Os decía que está habiendo muchísima investigación en este campo. Las autopsias llevadas a cabo por la Universidad de Columbia con cerebros de niños autistas también han revelado que sus tejidos cerebrales tienen exceso de conexiones. Por eso, son muchos los autores que hoy en día mantienen la hipótesis de que no solo el autismo, sino otras enfermedades mentales, como la esquizofrenia, podrían deberse a un daño en el sistema de poda, en el sistema de limpieza de redes nerviosas. El exceso de conexiones provocaría enfermedades mentales. De momento vamos a poner un interrogante, pero parece que por ahí van los tiros. Vamos a seguir.